parte de la inmunidad adaptativa, mediante la cual principalmente los anticuerpos que están presentes en los líquidos corporales, por ejemplo, los humores, como la sangre y la linfa, se presentan. Su función principal de la inmunidad humoral es defender, y de los anticuerpos es defender al organismo contra microorganismos extracelulares y toxinas. Pero, ¿qué podemos decir nosotros de la inmunidad humoral además? Ustedes saben que la inmunidad está dividida en dos grandes capítulos, humoral y celular. La humoral es la que se va a presentar por la acción de los linfocitos B. Los linfocitos B, o sea, los antígenos, van a entrar en contacto con los linfocitos B. Los linfocitos B se van a transformar en células plasmáticas y van a producir los anticuerpos. Y los anticuerpos son los que van a destruir a los agentes invasores, a los antígenos, ¿no es cierto? Una vez que se produzcan. Esa es la inmunidad humoral. Ese es el campo de la inmunidad humoral. Y la inmunidad celular es aquella que por el desempeño de los linfocitos T y de los macrófagos va a presentar todo lo que corresponde a la inmunidad específica o a la inmunidad también conocida como adaptativa, pero es específica. Bien, esta inmunidad humoral entonces vendría a ser una segunda rama del sistema inmune que se adquiere en la inmunidad, y es la inmunidad humoral. Aquí, como he dicho, se caracteriza por el encuentro de los linfocitos B con un determinado antígeno. Estos linfocitos B se activan y se transforman en células plasmáticas. Y estas células plasmáticas son productoras de anticuerpos específicos contra el antígeno que lo activó. Y ahí radica el principio de lo que es la inmunidad humoral. Ahora, los linfocitos B y la formación de anticuerpos ¿qué son los linfocitos B? Los linfocitos B son leucocitos que van a contribuir al sistema de defensa corporal. Se van a encontrar todo el tiempo los linfocitos B circulando por el torrente sanguíneo. Cuando estos linfocitos B se dividan, se van a producir células plasmáticas. Y esas células y células de memoria, por un lado, células plasmáticas, por otro, células de memoria. Las primeras, las plasmáticas, son las generadoras de anticuerpos y las segundas se comportan solamente como células de memoria. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos, llamados también inmunoglobulinas o inmunoglobulinas. Los anticuerpos o inmunoglobulinas, que se abrevian con la letra I mayúscula, G minúscula, son proteínas. Son proteínas producidas por ¿quiénes? Por los linfocitos B, que al diferenciarse en células plasmáticas son capaces de reconocer específicamente a los antígenos y ayudar a eliminarlos. Entonces, estos anticuerpos, llamados también inmunoglobulinas, son proteínas complejas, pero a su vez, si yo quiero saber cómo es su configuración, tengo que saber que al ser una proteína compleja, están formadas por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas livianas idénticas y 2 cadenas pesadas idénticas. ¿Cuáles serán las cadenas livianas? Estas, observen acá, miren esta arquitectura. Acá tenemos las cadenas livianas. Esta es una y esta es otra. Estas dos son las cadenas livianas idénticas. ¿Y cuáles serán las pesadas? Son estas, miren. Estas son las cadenas pesadas. O sea, tienen 2 cadenas pesadas idénticas y 2 cadenas livianas idénticas. Esa es la estructura. Cada una de las 4 cadenas que he mencionado, tanto pesadas como livianas, tienen una región constante. Y la región constante
es común a todos los anticuerpos de su clase y presentan una región variable. O sea, miren, cada una de estas 4 cadenas va a tener una región constante que en este caso está pintada de rojo, constante. Miren, la cadena pesada también va a tener fracción constante, toda pintada de rojo, y va a tener una cadena variable, una región variable, que es la que queda en blanco. Cada una de estas cadenas van a tener su porción constante y su porción variable. Cada una de ellas va a diferir solamente en el caso de un anticuerpo a otro anticuerpo, porque ya vamos a ver cuántas clases de anticuerpos existen. Simplemente estoy dando la estructura básica de un anticuerpo. Ahora, ¿cómo se unen estas cadenas? ¿No? Porque tienen que saber ustedes que estas cadenas se unen por este joining, que son cadenas especiales con puentes disulfuro que se producen más o menos a este nivel. Estas son las cadenas y que estas son sus formas de unión. Ahora bien, cuando estas cadenas se pliegan, las secuencias variables de los aminoácidos que conforman cada una de ellas se reúnen y forman 2 regiones activas de la molécula que se une a una región determinada del antígeno específico. 5 clases son las inmunoglobulinas o anticuerpos. La inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina E. ¿Y por qué se van a distinguir? Por las regiones constantes de sus cadenas pesadas. Entonces, vamos a hablar nosotros exactamente de estos anticuerpos. Ya les he dicho que los anticuerpos o inmunoglobulinas son las proteínas que han sido producidas por los linfocitos B, que al diferenciarse en células plasmáticas van a reconocer específicamente a sus antígenos y van a ayudar a eliminarlos. O sea, las funciones principales de los anticuerpos ya las vamos a empezar a conocer. De momento quiero decirles que todos estos anticuerpos, llamados también inmunoglobulinas, se conforman por una estructura glucoproteica. Como son proteínas, tienen estructura glucoproteica. Observen ustedes. Y son producidas por células plasmáticas que se derivan de los linfocitos B, que reconocen el antígeno, para que éstas se produzcan. Se llaman también, ya saben, inmunoglobulinas. Los hay de 5 clases. Acá tenemos las 5 clases. Miren, esta es la estructura básica que hemos visto ya. La misma arquitectura, ¿no? O esta. Se dibujan de diferentes maneras. Miren estas. Bien, estas son dímeros. 1, 2. Este es un dímero. Dímero cuando están unidas 2 de estas. Y monómero, todo esto constituye un monómero. Este también un monómero. Este constituye un pentámero. La más grande de todos los anticuerpos es la inmunoglobulina M y es un pentámero, que quiere decir que tiene 5 veces este monómero. Aquí tienen 1, aquí tienen 2, aquí tienen 3, 4 y 5. Es un pentámero unido por una cadena joining de puentes disulfuro. Todos estos están unidos por estos enlaces disulfúricos. Acá tenemos la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina D. Todos son monómeros, exceptuando la inmunoglobulina A y M. La A puede encontrarse bajo la forma dimérica también, o sea, 2 de estas arquitecturas. Bien, vamos a ver entonces más figuras. Aquí está. Todo lo que acabamos de hablar. Miren, acá tenemos las cadenas pesadas, todo esto que está dibujado es una cadena pesada. Estas de acá son cadenas ligeras. Todo esto que ven acá es la región constante.
la región constante de la molécula de anticuerpo ensamblada. Y estas que están acá, que se llaman también brazos, conformados por estas partes, miren, de ambas cadenas, se denominan región de enlace con el antígeno y esta región constante. Ahora, los tipos de anticuerpos, ahí los tienen, más clarito. Esta es la estructura de una inmunoglobulina G. Esta es la estructura de una inmunoglobulina A, que les decía que todas son monómeros, excepto la inmunoglobulina A, que puede ser dímero, o sea, 1 y 2 aquí, unidos por una región de puentes disulfuro. Una pieza conocida como joining, que le hace el juego de movimiento a los dos monómeros. Esta es la estructura de una inmunoglobulina M, pentamérica, 5 monómeros, 1, 2, 3, 4, 5. Esta es una estructura de inmunoglobulina de tipo D y la inmunoglobulina de tipo E. Como verán, son 5 los anticuerpos, 5 anticuerpos. Pero ¿para qué sirven estos anticuerpos? ¿Cuáles son sus funciones? Las más importantes. La primera función de estos anticuerpos es la activación del sistema del complemento. La activación del sistema del complemento, que va a terminar con la lisis del microorganismo. También en otras literaturas se denomina activación del sistema de complemento, porque va a desencadenar la cascada del complemento que se va a servir para destruir ¿a quién? Al microorganismo. Otra función importantísima es la opsonización. ¿La opsonización de quiénes? De los microorganismos. O sea, los anticuerpos son capaces de marcar microorganismos para facilitar su fagocitosis por los macrófagos y por los neutrófilos. O sea, los anticuerpos se unen al antígeno, lo presentan a un macrófago para que lo destruya. Otra de las funciones del sistema del complemento es la precipitación de toxinas. La precipitación de toxinas que se disuelven en el plasma. Así son fácilmente destruidas por los macrófagos. O sea, esto se llama también citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Ahí también tenemos que ver que esa precipitación de toxinas, por ejemplo, las que cumplen las células natural killers, destruyen las células recubiertas por anticuerpos. Entonces, ¿para qué? Para que se precipiten las toxinas que están disueltas en el plasma y se destruyan por los macrófagos. También tenemos la aglutinación de antígenos. Los antígenos son fácilmente, sirven para ¿para qué? Porque agrupan bacterias o partículas extrañas en una determinada zona. Agrupan los antígenos. Agrupan partículas extrañas, agrupan bacterias y facilitan su eliminación. Por eso se llama facilitación de acción de los fagocitos y de los linfocitos. O sea, estas son todas funciones de los anticuerpos. Y la importantísima es la activación de los linfocitos. Eso ya lo saben, ¿no es cierto? Bien. Ahora, para hablar también de los anticuerpos, tenemos que hablar nosotros de algo muy importante. Por ejemplo, los receptores de antígenos de los linfocitos B. Los antígenos de los linfocitos B también existen y se llaman receptores BCR. Estos linfocitos BCR son los que posee todo linfocito B maduro en su membrana. De 0.5
a 1.5 por 10 a la 3 moléculas de inmunoglobulinas M se fijan a través de su porción FC. Esa porción que les he dicho que cada anticuerpo tiene, que es la porción constante. Si volvemos a esto, ¿cuál es la porción constante de esta? Todas estas que están en azul son porciones constantes. Miren, en este caso, estas son porciones constantes. En este caso, todo esto es la porción constante. En este caso, todo lo que está pintado en azul es del anticuerpo de la inmunoglobulina M, la porción constante. De la inmunoglobulina D, la porción constante, todo lo que esté en azul. Y de la inmunoglobulina E, todo lo que esté en azul es la porción constante. Entonces, esto que les estoy hablando es justamente ¿por qué? Porque los BCRs en realidad son los que tienen, o los receptores de los linfocitos B, son los que tienen todos estos que están producidos en su membrana, de su porción constante, y se llaman BCRs, y sirven para ser receptores de la inmunoglobulina M de membrana. Otros receptores pueden tener receptores FC de la porción constante para la inmunoglobulina G, molécula MHC, etcétera, etcétera, para las diferentes quimioquinas producidas por el estroma del vaso, CCL21 producido por los ganglios linfáticos, CCR7 para el estroma del vaso, CXR5 para la quimioquina, y así les van dando nombres que incluyen números que simplemente están mostrándonos que son receptores para los linfocitos de tipo B. Los segmentos variables, los que quedan, de los que se abren de las cadenas pesadas y livianas, se orientan hacia el medio ambiente de la célula para poder atrapar al antígeno y captarlo, como en esta fotografía, como en esta imagen que les he mostrado aquí para que observen. Miren, esta, por ejemplo. ¿Ven ustedes? ¿No es cierto? Todo esto que está en verde es la región constante, y estas que están pintadas de colores rojo, amarillo, son las variables. Entonces, cuando encuentran el antígeno, esas variables se unen, se abren. Pensé que estas se abrían, no tanto. Bien. Vamos entonces a hablar de la respuesta primaria. ¿Por qué estaremos hablando de la respuesta primaria? Es muy importante la respuesta primaria. ¿Por qué razón? Porque es la que resulta de la activación de un linfocito B que es virgen. Y esta respuesta primaria se tiene que producir en nuestro organismo una vez que ingresa un antígeno. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si yo me contagio de COVID, por decirles, este virus, el COVID, va a ser el antígeno, va a activar a un linfocito B virgen de mi organismo y va a iniciar 7 a 10 días después de ese contacto la producción de anticuerpos de la clase IgM, esa que es pentamérica, esa grande, y se va a llamar respuesta primaria. ¿Por qué? Porque su especificidad va a ser baja. Es una respuesta pasajera, con duración de pocas semanas. No dura mucho. O sea, no es buena la respuesta primaria, la que es producida por la inmunoglobulina M. Sino que la que nosotros tenemos que buscar es la respuesta secundaria, que es la que se genera cuando ese mismo linfocito B encuentra por segunda vez al antígeno que lo generó. Otra vez vuelve a ingresar el antígeno del COVID. Y ahí rápidamente, en cuestión de 24 a 72 horas después del contacto con el antígeno por segunda vez, aparece la respuesta secundaria, que está representada por la inmunoglobulina G y tiene mayor duración que la primaria.
¿Han entendido ahora, chicos? Por eso es que cuando, no sé si ustedes, que han, y les hablo del COVID, porque sé que no están unos añitos atrás y todos ustedes han debido enfermarse de COVID, o casi todos. Y les decían, tienen que formar anticuerpos verdaderos. No es que anticuerpos verdaderos, sino anticuerpos que los protejan más, con la IgG, ¿no es cierto? Porque la IgM, la que origina la respuesta primaria, no es tan fuerte como la respuesta secundaria. Tarda en producirse entre 7 y 10 días. En cambio, la respuesta secundaria a las 24 horas, que es la del segundo ataque del virus al mismo linfocito B, es rápida. ¿Por qué? Porque el linfocito tiene memoria. Entonces lo reconoce rápidamente y en 24 a 72 horas después del primer contacto con el antígeno o del segundo contacto, produce la respuesta secundaria, que es característica de la inmunoglobulina G y tiene mayor duración que la primaria. Hoy en día, todas estas reacciones que nosotros desarrollamos como bioquímicos en los laboratorios para identificar los causantes de las enfermedades son por anticuerpos, IgG e IgM. Siempre los médicos piden IgM cuando quieren saber si tenemos el antígeno, si estamos en respuesta primaria, y piden IgG para ver si ya estamos en respuesta secundaria con ese mismo antígeno infeccioso, sea para la enfermedad que sea. Este es el gold estándar de la inmunología. Los anticuerpos que se generan tanto en la respuesta primaria como en la respuesta secundaria. Ahora bien, como hemos hablado de los tipos de las inmunoglobulinas existentes, tienen ustedes también que saber que cada una de estas inmunoglobulinas tienen sus especificidades. Por ejemplo, esta que es la estructura de la inmunoglobulina G, aquí tienen la inmunoglobulina G. Esta es la más abundante en la sangre. Esta, la G, atraviesa la placenta y es la que les decía yo que se origina en 24 a 72 horas porque tiene memoria inmunológica. La G, anoten por favor todo lo que no está en las diapositivas y estoy explicando. Ahora bien, la inmunoglobulina M, que es esta de acá, esta grandota, pentamérica, es la primera en producirse. Esta es la primera que se produce en las infecciones agudas. Es la que se produce en el primer ataque del antígeno. La inmunoglobulina A está presente en las secreciones, en la saliva, en las lágrimas, en la leche materna, la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina E, esta de acá, está relacionada con las alergias y con los parásitos. Cuando las personas estamos parasitadas, principalmente con el mintos, en nuestro organismo se eleva ¿quién? La inmunoglobulina E. Y la inmunoglobulina D es la que constituye receptor en linfocitos B. Esta, la D. Muchas de sus funciones hasta ahora todavía no se conocen. Vamos a ir viendo una a una todas estas inmunoglobulinas. Vamos a ir especificando mucho más. Ya hemos visto la respuesta primaria, la respuesta secundaria, etcétera, etcétera. Vamos a ver los anticuerpos. Entonces, todo el tema de hoy es acerca de estos anticuerpos. ¿Qué cantidad de proteína tendrá un anticuerpo? Un 82 a un 92% de proteína. Y de carbohidratos,
un 4 a un 18% de carbohidratos. La parte proteica va a tener dos partes, una tetrapeptídica que va a reconocer al antígeno en números ilimitados y otra efectora que va a servir para fijar el complemento y que va a obrar como opsoninas. Los anticuerpos, todos los anticuerpos, estoy hablando en general, van a representar entre el 10 y el 20% de proteínas plasmáticas. Y ya saben, son de la clase IgG, IgM, IgA, IgD e IgE. ¿Será que los anticuerpos llegan a todas partes del organismo? No. Existen barreras al paso de los anticuerpos. Por ejemplo, en el sistema nervioso central está la barrera hematoencefálica. En otras partes hay otras barreras menos estrictas que la hematoencefálica. En las articulaciones, por ejemplo, en la vagina, en el útero, en la vejiga, en los testículos y en la placenta también hay barreras al paso de los anticuerpos. Acá vuelvo a mostrarles, miren. ¿A qué tiene? A esto me refería. Vean ustedes, ¿no? Ya están mostrando la estructura de los anticuerpos. Miren, esta es la inmunoglobulina G. Los pesos, tanto de la cadena pesada, o ligeras. Estas de la pesada pueden pesar entre 55 y 77 kilodaltons. Ahora, las regiones hipervariables, que son estas se llaman también, están unidas por segmentos. Segmento 1, segmento 2, segmento 3, ¿no? Esas son las estructuras generales de las inmunoglobulinas. Entonces, la característica común es que se tienen que unir dos cadenas pesadas y cada una de estas cadenas pesadas va a tener 440 aminoácidos. Y van a estar unidas a su vez a dos cadenas livianas o ligeras, pero las livianas o ligeras se llaman así porque nada más tienen 220 aminoácidos cada una y forman pues una especie de pinza para atrapar al antígeno. Las cadenas livianas, gracias a puentes disulfuro, se van a dividir en dos segmentos de 107 a 110 aminoácidos cada uno. Y esos segmentos se van a conocer con el nombre de dominios. Las cadenas pesadas tienen entre 4 y 5 dominios. El primero se conoce como segmento variable BH y el segundo como BL. Volvemos a la figura. Y todo lo que se sirve de unión se llama Gosnell, zona de transición en la cadena de aminoácidos constituido por un número variable de puentes disulfuro. Volvemos a la estructura para explicar esto. Acá está. Miren ustedes. Estas son las dos cadenas pesadas. Aquí también tenemos una cadena pesada. Todo lo que une las cadenas pesadas, que son por puentes disulfuro, que se denominan también cadenas J o joining, se llaman también Gosnell. Acá están los puentes disulfuro para que se unan ambas. Y estas son las que se van a mover. Tanto las cadenas livianas, los segmentos de las cadenas livianas, que acá están rayaditos y acá están en rojo, son las regiones variables o hipervariables. Todas estas cadenas pesadas tienen 440 aminoácidos, las cadenas pesadas. Las cadenas ligeras presentan 220 aminoácidos cada una, ¿no? Eso quería que sepan. Y todavía a su vez estas regiones hipervariables presentan dominios, dominio 1, dominio 2, dominio 3, que son las que sirven para atrapar estas partes a los antígenos. Son las que se van a abrir al tamaño, a la forma del antígeno para atraparlo. Bien.
Entonces, yo creo que con esto ustedes ya ha quedado más claro lo que es la estructura general de una inmunoglobulina. Bien, les decía yo que hoy en día no puede haber una reacción antígeno-anticuerpo en vivo en nuestro organismo sin que ustedes sepan que este es el gold estándar de las pruebas biológicas o bioquímicas hoy en día en que pasan en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque cuando ingresa un antígeno se tienen que dar la especificidad, tiene que haber afinidad entre el anticuerpo que va a contrarrestar al antígeno. Entonces, las reacciones antígeno y anticuerpos in vivo se van a caracterizar por ser específicas, por tener afinidad entre anticuerpo y antígeno, porque van a presentar aspectos físico-químicos del antígeno y del anticuerpo. Esto va a representar a las fuerzas de Van der Waals, a las fuerzas electrostáticas que tienen interacciones hidrofóbicas, uniones a través del hidrógeno, van a poseer efectos del pH, efectos de la temperatura, van a tener valencias, van a mostrar reacciones antígeno-anticuerpo hoy en día como métodos de inmunodiagnóstico. O sea, nosotros llegamos hoy en día a diagnosticar todas las enfermedades por reacciones inmunológicas, antígeno-anticuerpo. Más aún, desde que se ha descubierto el genoma humano, ya tenemos los anticuerpos monoclonales que son absolutamente específicos, ¿no es cierto? Entonces, estos son los anticuerpos. Ahí están. Lo mismo, miles de dibujos van a encontrar en los diferentes libros que ustedes observen o lean si tienen interés por la inmunología. Los van a dibujar así. Estas son las regiones variables, mira, estas que están en amarillo, tanto de la cadena liviana como de las cadenas pesadas. Ambas tienen regiones variables, que son las que atrapan a los antígenos. Estas son las que están en el azul, las regiones constantes, y las que sirven como área de bisagra, estas bolitas aquí o redonditos, son los puentes con enlaces disulfuro, lo que va a hacer que todas estas partes se unan. Y acá están todos los carbohidratos, el carbohidrato 1, el carbohidrato 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y pueden encontrar este tipo de dibujos, este otro tipo. Siempre van a ver los carbohidratos, las bisagras, los joining o bisagras, que sirven para que se abran los brazos del anticuerpo. Van a ver las regiones variables, cuántos dominios tienen cada una de estas regiones, y encuentran, miren, todos estos tipos de dibujos o estructuras, pero que quieren decir lo mismo. Todo esto en verde es la pesada. Esto de acá es la pesada en azul y esto de acá es la liviana, unidas siempre por enlaces disulfúricos. Las variables, la pesada con la liviana, están unidas por enlaces disulfúricos. El joining o unión bisagra o región bisagra, que en este caso está simbolizada por estos ovalitos, también son puentes disulfuro. Ahora bien, tenemos otros, por ejemplo, miren acá, esta es una estructura, acá tenemos un antígeno. Puede tener esta forma, pueden ser antígenos y los anticuerpos van a tener sus receptores. Este anticuerpo, por ejemplo, tiene este tipo de receptor CDR, miren. ¿Para qué? Para que encaje perfectamente este antígeno. O sea, tienen también estructuras más versátiles porque son versiones de inmunoglobulinas que están libres como anticuerpos circulantes. Acá tenemos esos, miren, ¿no? Estos son las versiones libres con sus puentes disulfuro. Podemos verlos así, podemos verlos de esta otra manera, en fin. Entonces, las funciones de las inmunoglobulinas
ya saben ustedes. Primeramente, la inmovilización que puede unir a los flagelos de los microorganismos, los pueden inmovilizar a estos gérmenes, anulando la acción de sus flagelos para disminuir su capacidad invasora. Eso puede ser un anticuerpo. Pueden neutralizarlos, porque ya hemos visto en estas funciones, ¿no es cierto?, que los neutralizan, reaccionan con sus toxinas, impidiendo que se fijen a las membranas celulares del organismo, de la célula del organismo, activan la fagocitosis, activan al sistema del complemento, protegen al feto y al niño lactante, lo mismo que al adulto, incrementan la quimiotaxis y la citotoxicidad. Eso hacen las inmunoglobulinas en general. Ahora vamos a estudiar una por una. Estudiaremos primero a la inmunoglobulina de clase G, que ya les he dicho que es la más abundante en la sangre. Por eso es que decimos que el 85% del total de la inmunoglobulina en el plasma es de tipo IgG. La mayor parte de anticuerpos contra los microorganismos gram positivos, Staphylococcus, Streptococcus, todos los gram positivos son del tipo IgG. También actúan o tienen actividad la IgG sobre virus y antitoxinas, lo mismo. Tienen, por lo general, una concentración plasmática entre 700 y 1800 miligramos cada 100 ml de plasma. Vamos a encontrar 700 y 1800 miligramos de IgG. ¿Cómo es la vida media de al ser la más abundante, esta inmunoglobulina G tiene una vida media larga? Puede vivir entre 15 a 35 días. No es sintetizada por el feto. Y la que se encuentra en el cordón umbilical, 100 miligramos por 100 ml, va a corresponder a la inmunoglobulina G que atraviesa la placenta durante el embarazo. Esta es la única inmunoglobulina de todos los anticuerpos que atraviesa la placenta. O sea, si yo tengo anticuerpos IgG para cierta enfermedad, puedo transmitirle a mi niño por la placenta en la clase IgG. Ahora, también existen subclases de la inmunoglobulina G y tiene 4 subclases. La inmunoglobulina G3, por ejemplo, la G1, la G2 y la G4. Solo que están ordenadas así porque la inmunoglobulina G3 es mayor su actividad inmune que la G1. La G1 es mayor que la G2 y a su vez la G2 es mayor que la inmunoglobulina G4. O sea, son 4 clases, subclases para activar, pero ¿en qué es actividad mayor y menor? Para activar al sistema del complemento. Es una deficiencia congénita de la inmunoglobulina G2. Por ejemplo, si no tengo yo o he nacido con una deficiencia congénita porque mis padres me han creado así, de inmunoglobulina G2, y esto va a condicionar a que exista una susceptibilidad mayor a las infecciones por gérmenes encapsulados. Por ejemplo, los neumococos. Voy a ser más sensible al ataque de los neumococos cuando mi G2 tiene una deficiencia. Ahora, hay posiciones, ¿no es cierto?, que tienen 440 aminoácidos, de la 247 a la 281 de las cadenas pesadas que sirven para iniciar la activación del sistema del complemento. De las posiciones 274 a 281 de sus cadenas pesadas, la IgG le sirven para iniciar la activación del complemento. Es tan importante esta inmunoglobulina G que ustedes han debido utilizar, que la utilizan los médicos como uso en inyecciones repetidas con fines terapéuticas
y ahí las llaman gamma-globulinas. Cuando el niño, por ejemplo, no tiene defensas, dice, hay que inyectarle gamma-globulinas. ¿Y qué quiere decir eso? Inmunoglobulinas de clase G. Por eso es que se usan con fines terapéuticos. Las venden en las farmacias, a las gamma-globulinas. Siempre se deben conservar en cadenas de frío. Esta es la más abundante, la inmunoglobulina G. Y es también la de la respuesta secundaria. Por eso es que es tan importante, importantísima. Porque la respuesta es más específica y más duradera, porque obvio, su vida media es hasta 35 días. Bien, ahora vamos a hablar la que es responsable de la respuesta primaria, la inmunoglobulina M, que sería la segunda en orden de importancia. Esta es la pentamérica, la más pesada, la más grandota. Al ser pentamérica, tiene capacidad de reaccionar con 10 terminaciones antigénicas, o sea, con 10 antígenos. Es la primera inmunoglobulina que aparece. Por eso es la que es de la respuesta primaria. Forma monomérica, tiene forma monomérica en la membrana celular del linfocito B. Su concentración es menor de un 60 a 250 miligramos por cada 100 ml. El peso molecular, obviamente, es el mayor, 900.000 kilodaltons pesa. Se encuentra casi exclusivamente en la sangre. Es la que fija mejor y más activamente el sistema del complemento. Por eso es la primera en aparecer. En la sangre, los anticuerpos IgM son producidos por el linfocito B CD5. CD5. Bien, ahora vamos a hablar, o sea, esta es la responsable de producirse en las infecciones agudas, ¿no es cierto? La inmunoglobulina M. Vamos a hablar ahora de la inmunoglobulina A, que se conoce también como IgA secretoria. La IgA, conocida como secretoria también, es dimérica. Se unen dos monómeros y forman apenas el 10% del total de las inmunoglobulinas plasmáticas. Se encuentran entre 150 a 200 miligramos por cada 100 ml de la concentración del plasma. Está presente esta inmunoglobulina A secretoria, por eso se llama secretoria, porque está presente en secreciones como la saliva, las lágrimas, la leche materna, lo hemos dicho, ¿no es cierto? Esta inmunoglobulina A secretoria pesa 160.000 a 300 cuando está como monómero y 320.000 cadas o kilodaltons cuando está como dímero, según sea, monómero o dímero, unido por pieza secretoria o cadena joining o Gosni. Solo tiene dos subclases, la inmunoglobulina A1 y la inmunoglobulina A2. La primera tiene un Gosne de 13 aminoácidos y es la que generalmente es la de ataque para Streptococcus pneumonia, sanguis, influenza, para Neisseria meningitidis, todo eso. La IgA1, la que tiene 13 aminoácidos. Y la IgA2 es menor. La IgA1 fija el sistema del complemento por vía alterna, o sea, tiene esas características especiales. La IgA1 es capaz de fijar el sistema del complemento por vía alterna. No se olviden que el sistema del complemento se podía activar por vía clásica, por vía alterna o por vía de las lectinas, ¿no es cierto? 3 vías de activación tenía el sistema del complemento. La subclase de la inmunoglobulina A, la A1, va a fijar al sistema del complemento por vía alterna. También sirve porque actúa a nivel de las mucosas por dos mecanismos. Un mecanismo de exclusión inmune que va a evitar al microorganismo y otro que lo va a eliminar y se va a llamar eliminación inmunológica. Va a destruir al patógeno. O sea, actúa a nivel de las mucosas como es secretoria, destruyendo a los patógenos.
La bilis, que es una secreción, es también vía de excreción de inmunoglobulina A. Las secreciones orgánicas que son de excreción tienen excreción de la inmunoglobulina A. Ahora, la inmunoglobulina A, aquí está su estructura. Miren, está como dímero aquí. Esta es su cadena J, estas son las dos monómeros que forman el dímero. Así es como se encuentra en el suero como monómero y en las secreciones como dímero. Vamos a hablar ahora de la inmunoglobulina D. Esta es una de las últimas en aparecer. Recién ha sido descubierta la inmunoglobulina de clase D en el año 1972, la inmunoglobulina D. Recién, en la superficie de los linfocitos de clase B. Esta inmunoglobulina D presenta una concentración plasmática muy pequeña, apenas 3 miligramos por cada 100 mililitros. Y tiene también un peso molecular de 185.000 cadas, kilodaltons. Ocasionalmente la inmunoglobulina D se detecta como anticuerpos contra la insulina, contra la leche y contra la penicilina. La inmunoglobulina D, eso es lo que sabemos. Hay muchas cosas y muchas funciones que todavía no han sido descubiertas de esta inmunoglobulina y que se sigue estudiando. Bien, ¿y qué podemos decir de la última? La inmunoglobulina E tiene todavía una concentración plasmática más baja de todas, apenas del 0.01 miligramos por cada 100 mililitros. Y la inmunoglobulina E se llama también anticuerpo citofílico, porque tan pronto es secretada por la célula, ya está ingresando en la circulación. Es producida en las submucosas de los tractos respiratorio y del tracto digestivo. Yo les decía que es muy importante en las alergias y en las parasitosis, sobre todo cuando atacan los helmintos, hay mayor cantidad de producción de inmunoglobulina E. O cuando la persona tiene alergias a pólenes o asma, ese tipo de enfermedades, los antígenos bacterianos no inducen producción de inmunoglobulina E. Solamente los helmintos, los alergenos y los pólenes. Las bacterias no. Es importante esto que estoy diciendo. ¿Cuáles serán las funciones de la inmunoglobulina E? Va a servir de puentes de unión entre lo que son los parásitos y los eosinófilos. Además, estas inmunoglobulinas de clase E están presentes en los procesos de inflamación. Cuando hay inflamación en el organismo, esta inmunoglobulina se alarma, comienza a producir degranulación de los mastocitos. O sea, está presente en enfermedades como alergias, como parasitosis, como asma, con el síndrome de Wiskott-Aldrich también. Para la siguiente clase, quiero que estudien el síndrome de Wiskott-Aldrich y me hablen del síndrome de Wiskott-Aldrich como tarea. Voy a preguntar. Wiskott-Aldrich, aquí tienen en la diapositiva, está el nombre del síndrome. Síndrome de Wiskott-Aldrich. Wiskott se escribe con W-I-S. Wiskott-Aldrich. Para que ustedes lo investiguen. A ver a qué se refiere el síndrome de Wiskott-Aldrich. Bien, a ver, ¿qué han entendido el día de hoy? A ver, ¿cuántos se han conectado? 32 personas. Un poco más. Bien. Primero vamos a sacar un screenshot de todos estos 32. A ver quiénes son. Siempre los mismos.
Brisa, Carla Lorena, Celina, Claudia, Adriana, Claudia Cecilia, Danilo, Daisy, Eitan, Helen, Isabel Mamani, Juan Diego Choque, Karen Torrico, Caterina Adriana, Leonardo Milton, María Alejandra, Marisabel Arellano, Melanie Soledad, Michelle Walter, Nelly Solís, Nicole Garcés, Nicole Noelia, Quispe Nivia, Noemí Camacho, Pamela, Paola Cruz, Romanet, Rubia Lizón, Wilder Coyo. Esos son todos. No hay más. Bien. A ver, vamos a hablar con Wilder Coyo. Habilite su micrófono, Wilder. ¿Está presente o no está presente? Simplemente se ha conectado. Qué triste. A ver, voy a lanzar una pregunta. A ver, al joven Leonardo Milton Villarruel. Leonardo Milton, dígame usted, ¿qué son los anticuerpos? Buen día, doctora. Bien, los anticuerpos son, pues, se llaman también inmunoglobulinas y Muy bien. pues, sí, son glucopéptidos, están hechos por una pequeña parte por carbohidratos y una Eso, mayor muy parte bien. por proteínas, ¿no? Y bueno, Exactamente. estos son producidos, son parte de la inmunidad humoral y son producidos por las células plasmáticas o plasmocitos que previamente eran linfocitos B. Y Exactamente. bueno, sí. Muy bien, Milton. Es así. Recuerden siempre de decir que los anticuerpos o inmunoglobulinas son proteínas, como ha dicho su compañero, de estructura glucoproteica, que han sido producidas por los linfocitos B cuando se han diferenciado en células plasmáticas y que sirven para reconocer específicamente a los antígenos y los ayudan a eliminar, ¿no es cierto? Eso es lo que ha dicho y eso es muy importante. A ver, el joven Danilo Iriarte, habilite su micrófono. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Cuáles serán las principales funciones que tienen los anticuerpos? A ver, Danilo. Bueno, doctora, sus funciones serían bloquear a los virus y bacterias, o sea, neutralizarlos, y también se podría decir que unen a varios microorganismos para que sean eliminados más fácilmente. Tienen Eso. la inmunidad específica y tienen memoria inmunológica. Eso, muy bien. Algunos de ellos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el anticuerpo que es el responsable de la respuesta primaria? ¿Quién me puede contestar rápidamente? Levanten la mano. La inmunoglobulina M, doctorita. Exactamente. La inmunoglobulina M es la responsable de la respuesta primaria. Alison. Bien. ¿Y cuál es la responsable de la respuesta secundaria? Levanten la mano. La inmunoglobulina G, doctora. Nivia. Muy bien. La inmunoglobulina G. ¿Cuál de estas dos inmunoglobulinas es la que tiene mayor duración? Levanten la mano. No, pues los mismos, otros tienen que participar. A ver, Karen Torrico. Inmunoglobulina G, doctora. La inmunoglobulina G. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Otra persona. La inmunoglobulina G. Doctora.
Sí, Marisabel o Juan Diego. Hablen cualquiera, a ver. 21 días, doctora. Sí, entre 15 y 35 días. Esa tiene de duración la IgG. Por eso es que es importante de tener anticuerpos formados de la clase IgG, porque esa es la que nos está defendiendo, ¿no es cierto? Ya. Bien. Muchachos, estudien, por favor. La inmunoglobulina es muy linda. Ay, la inmunoglobulina. Sí, la inmunoglobulina y la inmunología es una materia muy linda. Además, se complementa con todas las materias que estamos llevando, con microbiología, con parasitología. Nos explica cómo funciona en nuestro organismo. Por favor, estudien, porque esas notas tienen que mejorar. Tienen que mejorar. No puede ser que no estudie. Y por favor, asistan a clases. Siempre es mejor ver algo que han escuchado, leer algo sobre lo que han escuchado, que no, ¿no es cierto? Si escuchan la explicación van a entender más rápidamente. Bien, hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctorita. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctorita. Se cuida, doctorita. Hasta luego. Gracias, Alison. Hasta luego.